Bienvenidos jóvenes entusiastas de la historia de México, al primer documental del equipo Buscadores de Raíces, que en coordinación con la Embajada de Canadá realizamos sobre la Revolución de Reforma. Acompáñenos y disfruten del video. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, aconteció en México en el año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes partidos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. El representante de los conservadores fue en un principio de la guerra, Félix María Zuloaga. Un hombre que buscaba, como el nombre de su propio partido, conservar los privilegios que habían tenido desde la colonia y el imperio a manos de la iglesia y algunos monarcas, hijos de españoles. ¿Te imaginas vivir en un país donde no pudieras elegir a tus gobernantes? Eso es lo que querían mantener este grupo. Y por el otro lado, el luchador incansable de la justicia y transformación social con ideas liberales, Benito Juárez. Él lideraba el grupo que tenía la visión de ser iguales ante la ley, que cada persona fuera libre, por eso su nombre de liberal, de elegir a sus gobernantes mediante la instalación de un sistema democrático. Es decir, recuerdas que cuando cumplas 18 años tenemos el valor cívico que nos convierte en ciudadano de ejercer el voto por la persona que nos gobierne, y todo eso se lo debemos a los esfuerzos en conjunto del equipo de Benito Juárez, un verdadero demócrata. Juárez lleva a cabo una serie de leyes que repercutirán a lo largo de guerra y hasta el día de hoy existen. Por mencionar las principales tenemos la Ley Juárez, o como fue promulgada como la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Es la ley que permite los miembros del ejército y la iglesia, que en ese entonces eran intocables, pudieran ser juzgados por cualquier tribunal del estado, y esta ley es la primera de las llamadas leyes de reforma. Seguida de la Ley Lerdo, tenía como principal objetivo de obligar a la iglesia de vender el exceso de propiedades con la cual contaba. De esta forma se llega a separar los bienes del Estado y la iglesia, ya que con este hecho se crean las primeras instituciones, el registro civil. Finalmente, la Ley Iglesias dio el inicio de la Guerra de 3 años con los conservadores, ya que esta ley impedía que los miembros del clero, es decir, los sacerdotes, exigieran como obligatorio el pago del diezmo, cuando antes las familias no ganaban lo indispensable para vivir. Con esas 3 grandes leyes el país se sumió en una zona de guerrillas o guerra civil, unos apoyando a los conservadores y otros a los liberales. Para financiar esta guerra, los liberales solicitaron préstamos a países extranjeros, pero al término de esta, donde resultaron vencedores los liberales, el país estaba tan devastado que no fue posible ni siquiera reunir dinero para pagar los intereses, y por ello inicia una guerra de la cual se le conocería a nivel internacional a nuestro héroe Benito Juárez como el Benemérito de las Américas. ¿Quieres saber qué pasó? No te pierdas la siguiente parte de nuestro documental.